Bienvenidos queridos amigos a este nuevo video. Hoy hemos encontrado un tweet muy interesante aquí del compañero pregonero. Las 10 excusas que el títere Alberto Fernández usaba para nunca hacer nada contra la inflación. Y este hilo de Twitter comienza así. Ahora que la inflación se está desplomando a toda velocidad y los alimentos no aumentan hace un mes, es un buen momento para un hilo con las excusas que puso Alberto sobre la inflación durante su gobierno. Número 1. Los diablos. Culpó a los diablos de la economía. Había que hacerlos entrar en razón. Vamos a escuchar lo que decía el títere Fernández. Hay diablos que hacen subir. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos, y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todos los que tenemos. Lo que hay que entender es que es cierto que se ha desatado una guerra. Número 2. Este personaje carente de capacidades también culpó a los supermercados. Apenas asumía, señaló con el dedo a los supermercados, quienes tenían que moderar su ganancia para luego iniciar una campaña de multas, clausuras y escraches. Durante su gobierno los alimentos terminaron subiendo un 800% su precio. Aquí podemos ver algunas noticias que dice: el presidente Alberto Fernández cargó hoy contra los empresarios y en particular las cadenas de supermercados por su responsabilidad en la inflación, al tiempo que confirmó que quiere aplicar cuanto antes la ley de góndolas, que por ahora tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Ley de góndola que todos sabemos que es un fracaso y fue un fracaso cada vez que se la aplicó en cualquier país, en cualquier sociedad, en cualquier circunstancia. Después también dice: no es posible que a los empresarios haya que llevarlos a los latigazos, seamos todos responsables, pidió el presidente, que insistió en que la lucha contra la inflación es la lucha de todos. Es un claro mensaje, advirtió, que el Estado tiene recursos para controlar esa situación y habló de buscar que a partir de los costos las ganancias que se tengan sean razonables. Como siempre, equivocado desde todos los puntos de vista y como ya sabemos cómo esta historia terminó, en un fracaso absoluto, lo cual en la práctica desmiente cualquier tipo de teorías similares a esta que cree el títere Fernández, todos los kirchneristas, todos los de izquierda y gran parte de la sociedad que les gusta estas cosas. Número 3. Sí, señores, nada más alejado de la realidad. El títere decía: los que se toman vacaciones. De alguna manera, las personas que se iban de vacaciones en el verano dispararon los precios de la economía. Es decir, que la inflación había comenzado exactamente ese verano y no antes. Vamos a escucharlo. ¿Dónde está el meollo del problema inflacionario en enero y febrero? Te vas a dar cuenta que es que en la Argentina 35 millones de personas se toman vacaciones. Y la hotelería y la gastronomía empujaron todos esos precios para arriba. Y la incidencia de eso es muy importante. Ahora, seguramente después de febrero vendrá marzo, tendremos la tensión con el comienzo de clase y después en abril empezará a morigerarse eso. Bueno, ya sabemos cómo terminó esta historia. La inflación nunca bajó y siempre subió. Ni cuando llegó marzo, abril, ni mayo, ni junio, ni nada. Y también debemos darnos cuenta de que hasta los países más estables del mundo tienen un turismo bien pujante y no por eso tienen inflación tan alta como la Argentina lo tenía. Realmente fue un tipo muy inútil para el oficio al que estaba llamado. 4. Otra pedorra excusa: inflación autoconstruida y kiosqueros. Sacando nuevas excusas de la galera, comenzó directamente a culpar a los pequeños formadores de precios por adelantarse a la inflación. En economía se lo conoce como inflación autoconstruida, que hace que muchos pequeños formadores de precios, ante la posibilidad de que algún precio altere las reglas de su comercio, aumenten los precios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del kiosquero que escucha que podría subir la luz
Y entonces dice, uy, me va a afectar la tarifa de luz. Entonces ya empiezo a remarcar el precio. O va a subir la nafta. Ah, va a subir el combustible. Entonces van a subir todos los precios. Yo me protejo y empiezo a subir la economía. Número 5. Si hasta ahora no has sentido la suficiente vergüenza ajena, mira esta excusa, la guerra. Obviamente la guerra de Rusia impactó en los precios de la energía y alimentos, que de alguna manera dispararon la inflación solamente en Argentina y en ninguna otra parte del mundo. Ahora, antes del cambio climático también tuvimos un episodio totalmente ajeno a la economía argentina que se llamó guerra y que impactó sobre todo el mundo. ¿Y cómo impactó? Impactó fundamentalmente en el aumento de los precios de la energía y en el aumento de los precios de los alimentos. ¿Es un problema argentino? Es un problema donde Argentina se potencia porque nosotros arrancamos con 54 puntos de inflación y por lo tanto se hace mucho más grave ese problema. Ahora, es un problema del mundo. Number 6. Este tipo, por no hacer bien su trabajo, seguía con las excusas. Ahora fue el campo. En diciembre de 2021 amenazaba a los productores agropecuarios con subirles retenciones y prohibirles exportar porque según él hacían aumentar el precio de los alimentos y su producción. No obstante, no estaba dolarizada. Vamos a escucharlo. Y lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. No estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que siempre necesitan a precios razonables. 7. Como ya ha sido desmentido y comprobado por la experiencia, Alberto Fernández seguía insistiendo con un fenómeno multicausal y ayudado por los periosobres de TN, Alberto confirmó que la inflación era un fenómeno multicausal que solo ocurría en Argentina. Vamos a escuchar su excusa. Yo creo que la inflación, insisto, es un problema multicausal. En Argentina, insisto, hay un problema de inflación que tiene que ver con lo monetario, pero hay un problema y otra parte de la inflación que tiene que ver con lo fiscal, con el gasto, pero hay una parte de la inflación que tiene que ver con abusos. Claramente. Claramente. Es como que tenemos la zanahoria. No es el eje, o sea, hay un desequilibrio macroeconómico que genera inflación y ahí algunos, los que son más poderosos, le pueden agregar algo, pero no es que los poderosos generan la inflación. Se aprovechan de esa situación. Bueno, es eso lo que estoy pero para ahí diciendo. está el Estado, porque usted dice, el Estado tiene que... ¿Y qué pasa? No interviene el Estado. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer frente a eso? Porque nosotros llegamos cuando el hecho está consumado. Ese es el tema. O sea, el que especula... Ese abuso existe en toda la economía del mundo y es... No me parece que exista en ningún lugar del mundo como existe en la Argentina. Para ponerle, esto es arbitrario, es 5, es 7,5, uno puede decir, mira, hay 5 de causas macroeconómicas, hay 2 de abuso. O sea, es una cuestión... Yo no sé, ese cálculo no sé porque eso es arbitrario, no es científico ni nada. ¿no? Pero lo que digo es que uno podría ver este problema inflacionario de distintos modos, qué sé yo. 8. El delirio sigue. Esta vez la inflación es psicológica. Un par de semanas después de atacar a los kiosqueros, volvió a insistir con la inflación generada por pequeños comerciantes y le cambió el nombre a inflación psicológica. El pequeño comerciante. Piensen ustedes que en materia... El por las dudas aumentamos. Por las dudas aumentamos. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. 9. Como si fuera poco, ahora culpó al mundo. Él solo había multiplicado la inflación por 2, mientras el mundo lo había hecho por 3, por 4 y por 5. Lo que intentó hacer fue justificarlo. Escuchen lo que decía. Se arreglan las vestiduras con la inflación, pero nos dejaron 54 puntos de inflación. Y cuando uno revisa lo que pasó con la inflación del mundo, después de la desatada la guerra por parte de Rusia, lo que uno advierte
es que las inflaciones de todo el mundo se multiplicaron por 4, por 5, por 6. Nosotros estamos multiplicando la inflación por 2, porque nos dejaron 54 puntos de inflación. Y después tuve que soportar la pandemia, después tuve que soportar la guerra, después tuve que soportar la sequía. Number 10, número 10, la sequía. De alguna manera la sequía contribuyó al aumento generalizado de todos los precios solo en Argentina y no en países vecinos. De alguna manera rara la sequía se metió en el Banco Central y prendió la máquina de imprimir y bueno, vamos a ver qué dice. El gobierno dice estar sorprendido por la alta inflación y culpa a la sequía por la suba de precios. Es un dato que nos parece malo, malísimo, dijo Cerruti. La portavoz le apuntó a la sequía por la suba en los precios de la carne y de la leche. Bien amigos, hemos llegado al final de este video, pero para contrastar todo lo que mostramos de las 10 excusas del presidente más inútil que la República Argentina ha tenido, vamos a mostrarles que ellos no es que provocaron esta crisis o la inflación sin saberlo, o porque eran inocentes, o porque no tenían experiencia. Ellos lo hicieron de manera premeditada. Ellos lo hicieron de una manera delincuencial, porque sabían lo que estaban haciendo. Miren al mismísimo Alberto Fernández lo que decía tan solo unos años atrás. Emisión monetaria. Varios años antes de ser presidente, Alberto Fernández explicó la perfección del origen de la inflación. Mandaba a Cristina al Banco Central a controlar la emisión de dinero. Escuchen. Argentina es la inflación. Y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la Cámpora. Bueno, no tan chicos de la Cámpora, no tan chicos, manejan mucho resorte del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. ¿Y quién es? El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la Cámpora, a los militantes de la Cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó del Pon, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la Cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Pero lo que digo es que finalmente el mayor problema que tiene la economía argentina, la presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos a controlar precios. Lo que también deja en evidencia la falencia de su discurso. ¿En qué sentido? Ella termina demostrando que en verdad no está en condiciones el Estado argentino ni siquiera de controlar precios. Ni siquiera de eso. Tiene que recurrir a la militancia para que lo haga. Ahora, hasta acá el discurso de lo que hablaba era un Estado fortalecido, capaz de arbitrar en situaciones como esta. Bueno, parece que no es así.